¿Cómo están? Qué bueno que están con nosotros en nuestra sección de salud hoy en casa, porque es un día muy importante. Este martes se está conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, y ya en el segmento de la semana pasada empezamos a platicar sobre lo que es el SIDA, sobre cómo estamos en el tema de diagnósticos en México, y contamos con un valiosísimo testimonio que hoy vamos a continuar. Le doy la bienvenida nuevamente a la doctora Cristina Herrera, infectóloga e investigadora. Bienvenida, doctora, gracias. Gracias. Y por supuesto también le agradezco mucho que esté aquí Silvia Carmona, activista y paciente de VIH. Bienvenida nuevamente, gracias. Y bueno, ya en el segmento pasado empezábamos a hablar, doctora, de este tema del problema que tenemos en México con los diagnósticos, pero tenemos otro, con los diagnósticos tardíos, pero tenemos también otro que tiene que ver con los casos que no se controlan, porque de pronto hay como este tema de confiarse de que ahora ya se puede vivir con VIH, de que ya no es sinónimo de muerte, y entonces ha habido ahí un descuido en el cuidado. Y bueno, ya no hablemos también del tema de los abusos en contra de mujeres. Ok, sí, es fundamental tu pregunta. Algo que es muy interesante, la autopercepción de riesgo, ¿no? Entonces, sí, en el caso de mujeres, que para mí el testimonio que hemos escuchado es muy importante, la mayor parte de las mujeres no se considera en riesgo de vivir con VIH. Entonces, esto implica que no se diagnostiquen en forma oportuna. Sí. 6 de cada 10 mujeres en México las diagnosticamos durante su embarazo. O sea, esto implica el riesgo de que transmitan el virus a sus bebés, cuando actualmente, si tenemos adecuadamente el diagnóstico y el tratamiento, estos niños pueden vivir sin VIH, y que cuando cumplen 24 meses de edad, los pediatras le decimos, su niño es sano, ¿no? Entonces, hay una diferencia fundamental entre conocer y no conocer el diagnóstico. La otra es que cuando conocemos el diagnóstico en forma temprana, empezamos tratamiento. Y los tratamientos actuales son eficaces también para la calidad de vida, que era ese cuarto 90 en el que tendríamos que estar trabajando actualmente, calidad de vida. Sí. Y algo que ha sucedido socialmente es que hace muchos años, cuando hablábamos de sexualidad, la recomendación que hacían a los adolescentes era: platica con tus padres, platica con tus maestros, no todo lo que te dicen tus amigos es real. Claro. Pero ahora estos amigos que teníamos antes se llaman redes sociales, claro, en donde no solamente los adolescentes, sino también los adultos, en lugar de pedir asesoría, se van directo a las redes sociales o a internet y leen lo primero que encuentran. Y algo que sí es real es que con los tratamientos que tenemos actualmente, tenemos medicamentos que son eficaces, que tienen menos efectos secundarios, y muchas personas le han dejado de tener miedo a la enfermedad. Sí. Y esto implica que haya bajado la forma de prevención. Y la prevención sigue siendo el arma que tenemos para esta enfermedad. O sea, lo ideal es no tener la enfermedad como tal. Entonces, el uso de preservativo debe de seguir. O sea, sí tenemos maravillosos medicamentos para prevención. Sí. Tenemos también oportunidades post-exposición. Y tenemos también ya un tratamiento que hace que las personas puedan realizar la mayor parte de sus actividades sin sentirse enfermos. Pero la realidad es que deberíamos de prevenirlo. Y también el otro tema que tocaste, que es lamentable, es que un porcentaje alto de nuestra población joven vive con el virus por abuso sexual. Y esto, desde el año pasado vimos cifras que a los médicos y en especial a los pediatras nos alarmaron muchísimo, la cantidad de niñas, claro, con embarazos no planeados por abuso sexual. Una época, Silvia, que a ti te tocó muy complicada, ¿no? Porque cuando a ti te diagnostican no se sabía mucho sobre la enfermedad, mucho menos en mujeres, y no había redes de apoyo para pacientes.
¿Qué ocurre después cuando ya un poco nos platicaste cómo enfrentas el tema socialmente, pero qué pasa después? ¿Cómo llegas al tratamiento y cómo es que inicia tu labor como activista? Pues gracias a este paciente, que era igual VIH, él me invitó a Frempavi. Me dice, no hay medicamentos. Ahí fue cuando dije, ¿cómo que no hay medicamentos? ¿De qué me hablas? No, para VIH no hay. Nada más en Nueva York, en otro país era el Indinavir y AZT. No, yo lo compro. Dice, ¿cómo lo vas a comprar? Yo lo compro, dime cuánto cuesta. Y para una carga viral y un CD4 tenía que ir al INDRE, que costaba un dineral, los tratamientos un dineral. Pero dije, con una sola vez. Pero con esa sola vez, pues tuve que quitarme de bienes, de carros, de terrenos, porque pues mi esposo estaba como en una fase terminal, le dio atrofia cerebral, porque a tiempo no tomó el medicamento. Conseguí el Indinavir abierto, el AZT, estaban en Conacida los letreritos, y dije, ya con ese. No, ¿cuál va siendo mi sorpresa? ¿No? Que iba a ser de por vida. Entonces fui al IMSS y les dije, es que mire, por eso no hay aquí. Entonces este muchacho me invitó a Frempavi. Hicimos marchas, empecé yo a vivir otra etapa de mi vida, porque primero era ama de casa y después cambió mi vida. Porque decía, ¿yo qué voy a hacer allá y yo qué voy a hablar? Porque yo no hablaba, yo no me sabía expresar. Entonces él me dice, es que tenemos que exigir, tú como ama de casa. Me acuerdo que hacíamos las reuniones allí en Frempavi, empezamos a armar algo que yo decía, plantones, y como a la calle, y exigir, yo gritar, sí. En 1997 se firmaron acuerdos del Frempavi, Frente Nacional de Personas Viviendo con VIH, del IMSS y ISSSTE. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? No, mi firma, empoderarme como mujer y alzar la voz y decir mis derechos, ¿no? Sobre todo. Claro. Entonces dije, sí puedo. Entonces, si puedo con esto, puedo con más, puedo con la enfermedad. Empecé en 1997, llegan los antirretrovirales a México, ahí el doctor me los da y ahí fue para mí algo maravilloso. Dije, no hice una cosa pequeña, hice una cosa grande, claro. Puedo hacer cosas más grandes. Claro. Ahí soñé como activista porque soy muy solidaria. Primero me empoderé, me compuse yo y dije, voy a salir adelante. Para eso eran demasiadas pastillas, demasiadas, recuerdo que era Ritonavir, eran bastantes, Saquinavir, todo lo que era Videx y todo eso porque eran efervescentes, ¿no? A lo que dice ahora actualmente la doctora, que sí hemos avanzado en la ciencia, de que ya ahora ya se minimizó, ya son menos efectos. Claro, quedaron efectos que yo tomé mucho tiempo Caletra, entonces me empecé yo a llenar de grasa por todas partes, porque también eso es a lo que le tememos las mujeres, pero a mí no me interesó, lo único que dije, yo quiero salvar mi vida y quiero vivir muchos años. De ahí yo empecé a ayudar a las personas, primero me ayudé y empecé a invitar a las mujeres a no quedarse en casa, a no quedarse, ay, aquí estoy sola. No, hay muchas asociaciones, como Casa David, que ahorita yo estoy como directora. Ahí hacemos talleres, ahí hacemos pláticas, ahí empoderamos a las mujeres, tenemos un video con HF, yo soy aliada de HF en el año 2000, HF México, es una asociación grande, donde de verdad, o sea, echan la mano en grande, hacen pruebas rápidas gratuitas, entonces ahora ya es más facilidad de que se atiendan hombres y mujeres, no nada más es de quedarse, ay, es que tengo VIH y me voy a morir, yo les digo, ni te vas a morir, si ya viví 27 años, le pido a Dios otros 20. No, bueno, pero por supuesto. Entonces, que además aquí estoy. Totalmente. Y que por además eso estoy no aquí. Solamente salvaste tu vida, Silvia, sino que has salvado, seguramente ya has ayudado a muchísimas pacientes más. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por eso. Doctora, no quisiera que cerráramos sin que nos dijeras dónde se puede hacer la prueba. O sea, este tema del diagnóstico oportuno es fundamental. Entonces, ¿dónde se pueden hacer las pruebas? Porque ahora, como esto que nos comenta Silvia, los tratamientos han cambiado, ya no son tantas pastillas, ya no es tanto medicamento, así también las pruebas ya no son tan complicadas como antes. Sí, hablando también de historia, también ha habido un cambio en cuanto a la forma de diagnóstico. Silvia ahorita nos hizo un relato de la historia de la enfermedad, pero aparte desde el punto de vista social, ¿no? Entonces, también es muy diferente antes, cuando para hacerse la prueba
tenías que ir a centros especializados, te tomaban forzosamente sangre, no se hacían todas aquí. Entonces, si en Ciudad de México te tardabas en tener el resultado a lo mejor 5 o 6 días, en el interior de la República todavía era un tiempo más prolongado, ¿no? Y lo mismo inicialmente tampoco había las dos pruebas, o sea, a veces tenían los pacientes o CD4 o carga viral, era raro que tuvieran las dos, ¿no? Entonces, ahora también dentro de esta historia maravillosa de la enfermedad, vienen las pruebas rápidas, que es algo similar a una prueba de embarazo, en donde pueden ser una toma de una gota de sangre, como si estuviéramos buscando cuánto tenemos de glucosa. Se pone en un dispositivo y en menos de 10 minutos tenemos una primer prueba que nos puede orientar hacia una persona ha dejado de ser seronegativa. En menos de 5 minutos podemos tener esta percepción. ¿Dónde se hacen? Aquí en Ciudad de México tenemos clínica especializada Condesa, hay 2 sucursales, una que está en Benjamín Gil y la otra está en Iztapalapa. Tenemos también, desde el punto de vista de seguro social, La Raza, Siglo XXI, la mayor parte de los hospitales generales de zona McGregor, Venados, Tlatelolco, tienen este servicio. En las clínicas también. También están los sites desde el punto de vista de Secretaría de Salud en general, están sites y están los capacits. Y en forma privada también la prueba de VIH se oferta y realmente ya no es tan costosa, entonces también es algo que está al alcance de la mano. Claro. Y algo donde Silvia es actriz fundamental, tiene que ver con el papel de las organizaciones no gubernamentales. Gran parte de lo que hemos logrado en México con respecto al control de la enfermedad y a estas estadísticas que han mejorado, porque nos falta, pero han mejorado, ha sido de la mano con la participación de la sociedad civil. La sociedad civil ha sido fundamental para este cambio que hemos tenido del manejo de la enfermedad. El principal factor de riesgo para ser mujer que viva con VIH en México es tener una pareja estable, como lo mencionó previamente Silvia. Bueno, pues mucho por qué cuidarnos, mucho cómo cuidarnos, doctora. Yo les agradezco muchísimo a ambas que hayan estado aquí platicando sobre este tema tan importante y particularmente para las mujeres. Creo que tocamos un punto ahí muy importante y muy en foco de la enfermedad y en México además. Hay mucho que hacer y mucho por qué luchar. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Y bueno, por favor, sigan en casa.